Bueno, muchas gracias. Mientras ustedes siguen disfrutando la entrada, los voy a dejar ahora, tal como estaba previsto, con el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, que no creo que valga la pena, principalmente para poder aprovechar el tiempo a escucharlo a él, hablar de todo su currículum. Sí, es otra de las personas comprometidas que tenemos en el país, que hace 10 años se vino de Harvard a poner el hombro, y es algo que personalmente a mí me da siempre muy buenas señales. Como decía hoy cuando hablaba, si nosotros que tenemos la posibilidad, que tenemos educación, no lo hacemos, ningún otro lo va a hacer por nosotros. Así que lo dejo con Federico, y bueno, Federico. Bueno, muchas gracias. Arrancamos rápido porque estamos tarde. Como ustedes saben, es nuestra política que leemos los discursos. Entiendo, si todo funcionara bien, tendría que estar repartiendo el discurso en cada una de las mesas para que se lo puedan ayudar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir de nuevo con ustedes este espacio de difusión de ideas y perspectivas. La última vez que estuve aquí fue en febrero. Quizás recuerden que en ese momento dijimos que se venían 3 meses delicados en términos de inflación. Hoy, habiendo transcurrido esos 3 meses y con la inflación ya confirmando su sendero descendente, nos encontramos en un contexto donde en materia inflacionaria debemos empezar a poner desde ahora el foco en el cierre del año y del año 2018. Primero, considero oportuno analizar en perspectiva la evolución que vienen experimentando los índices de precios durante este año. Evolución que pueden ver en el primer gráfico de la presentación. En caso que tengan alguno esto estaba asumido que iban a poder ver en las mesas. Entonces, hay un primer gráfico que muestra las variaciones interanuales de los índices de precios. Y allí mostramos el sendero de una inflación nacional computada por el Banco Central, aunque a partir de abril se suma la variación interanual de nuestro índice de referencia para el cumplimiento de las metas, el índice de precios de mayor cobertura geográfica publicado por el INDEC, que en este momento es el IGA. Como se puede ver, durante el año se ha consolidado un significativo proceso de desinflación. Lo decía el ministro Rogelio hace un minuto, terminó el año entre 26,6, el año 2016. En el mes de abril, el primer valor de inflación interanual del nuevo IPC del INDEC fue de 27,5 el interanual. Esperamos que esta cifra se ubique por debajo del 25,5 en mayo y que se reduzca a valores del orden del 21-22% para el mes de julio, alcanzando así los números de inflación más bajos desde el año 2009, y si exceptuamos el periodo afectado por la crisis internacional de este año, este sería el nivel más reducido de los últimos 10 años. Esto también lo dijo el MIT. A su vez, los precios mayoristas ya se encuentran muy alineados con la meta de inflación para este año. El índice de precios mayoristas, el IPIM, plasmó una inflación de 18,5 anual en abril, mientras que el índice de precios básicos al por mayor, el cual contempla los precios de los bienes sin incluir los componentes impositivos, experimentó un aumento del 15,9% en abril. Ese es el aumento respecto al mes anterior. En base a estos desarrollos, desde el Banco Central no visoramos presiones por el lado de los precios mayoristas que puedan impulsar aceleraciones de los precios al consumidor. Más allá de este buen desempeño de la inflación interanual, es importante, sin embargo, entender por qué el recorrido de la inflación ha sido el que ha sido. Un buen diagnóstico siempre es central para producir el remedio adecuado. Vayámonos por un momento algo para atrás en el tiempo. El haber ubicado la tasa de interés de referencia en 38% en marzo del año pasado y haberla sostenido en ese nivel durante el tiempo necesario hasta ralentizar el proceso inflacionario, permitió que la inflación del segundo semestre fuese inferior al 9% en todo el semestre, ¿no? Lo cual representó un poco más de un tercio de la inflación de la primera mitad del año.
Una vez que vimos que la desaceleración de los precios se consolidaba en la segunda mitad del año 2016, acompañamos dicha desinflación con un movimiento de la tasa en el mismo sentido, siempre procurando mantener una tasa de interés real ex ante positiva. ¿Se acuerdan que nosotros hemos dicho que hasta que lleguemos al objetivo de 5% de inflación anual en el año 2019, la tasa de interés real tiene que ser positiva para inducir el proceso de desinflación? Los guarismos de inflación en noviembre, diciembre y enero fueron muy alentadores, al mostrar una caída pronunciada, por lo cual, para evitar un sesgo excesivamente contractivo de la política monetaria, permitimos movimientos adicionales de las tasas en la misma dirección, sobre todo en el segmento más largo de la curva, ya en el año 2017. En el mes de febrero, sin embargo, la marcha de los precios nos brindó indicios de que el relajamiento de la política monetaria fue ex post probablemente superior al necesario. Esto lo advertimos justamente en mi última aparición en este foro, en el viernes. Motivo por el cual, de hecho lo anunciamos en ese momento, a partir del 2 de marzo, comenzamos a retirar liquidez excedente para acomodar las tasas de mercado más en línea por el centro del corredor de pases dispuesto por el Banco Central, ya que por ese entonces las tasas se encontraban en el límite interior de ese corredor. Como consecuencia, en los 2 meses subsiguientes, el BCRA impulsó un aumento de la tasa de la deuda más corta que subió los 450 puntos básicos. Como parte de este proceso, el 11 de abril reforzamos dichas acciones, incrementando la tasa de referencia en 150 puntos básicos, valor en el que se ubica al día de hoy. Como resultado, los agregados monetarios volvieron y se mantienen hoy a los niveles de mediados de diciembre. Y nos mantendremos firmes por nuestra tasa de política monetaria hasta que las inflaciones mensuales consoliden una clara senda descendente. Proceso que ya podemos decir que comenzó a materializarse en mayo. Y también podría decirles que con los datos preliminares que tenemos de junio, por supuesto son pocos datos todavía, pero que son también muy alentados. Este Banco Central seguirá buscando garantizar una tasa de interés real ex ante positiva de modo tal de lograr que la inflación se vaya encuadrando dentro de las metas pautadas por la institución. Creo que pueden desprenderse al menos 2 enseñanzas de este recorrido. En primer lugar, es evidente que la política monetaria funciona y constituye el remedio indispensable para curar el mal de la inflación. La cuestión fundamental y más problemática radica entonces en determinar apropiadamente la dosis a aplicar, siempre evaluando la misma en función de la dinámica futura de la población. Por otra parte, también vemos que otro de los factores que en ocasiones se presentan como causantes de la inflación no parecieran poder explicar la evolución observada en los precios. El comportamiento del tipo de cambio durante el periodo no se correlacionó en absoluto con el resto de los precios de la economía. La tan mentada inercia inflacionaria no se evidenció cuando presenciamos la brusca desaceleración de la inflación de la segunda parte del año pasado. Y las estructuras del mercado, estas en las características de la cadena comercial, no cambiaron en nada entre el primer y el segundo semestre del 2016. Lo que cambió fue la política monetaria. Mirando hacia adelante, los pronósticos de los analistas económicos resumidos en el REM, que es el Reglamento de Expectativas del Mercado, que publicamos mensualmente, sostienen que la inflación anual se ubicaría para fines de 2017 algo por encima del 21%, y que la inflación de los próximos 12 meses sería del 17,4%, y anticipan que para 2018 sería del 15%. Como les comenté, es probable que ya en julio estemos orillando niveles inferiores al 22% anual de inflación, por lo que tendríamos luego 5 meses para recorrer el camino hacia el rango del 12-17, que los participantes del RED asumen que conseguiremos para mayo o junio del año que viene. Es preciso también que para fin de año nos encontremos en niveles mensuales de inflación compatibles con la meta del año venidero, que como ustedes saben es una inflación de entre el 8 y el 12%. Hasta aquí mis reflexiones sobre la coyuntura de inflación, insoslayable en cualquier presentación del Banco Central. Pero hoy en realidad me gustaría enfocar mi presentación en otro tema. Acá arranco,
Quiero aprovechar, pero esto no puedo no decirlo. Quiero aprovechar que ustedes son gerentes financieros de sus empresas para discutir cómo conviene manejarse en un contexto de tipo de cambio flotante, el nuevo régimen cambiario que estamos implementando en Argentina. Desde el comienzo de nuestra gestión, en diciembre de 2015, nos embarcamos en la construcción de una macroeconomía sin atajos, exactamente la misma expresión que usó el ministro Fiscal. En particular, decidimos reducir los niveles de inflación de Argentina en el contexto de un esquema de explotación cambiaria, esquema que hasta ahora no había sido aplicado en nuestra historia. Implica tomar un camino un poco menos facilista que la aplicación del valor de la moneda a la que solíamos estar acostumbrados, pero constituye una herramienta absolutamente fundamental para que Argentina deje de caer en las trampas macroeconómicas en las que ha caído una y otra vez y que protegerá nuestra economía real de los inevitables vaivenes globales. El tipo de cambio flotante central para nuestra visión sobre la posibilidad de que Argentina logre tener ciclos más ordenados, menos intensos y se podría decir más saludables. Permitir que el tipo de cambio se mueva ante shocks externos hace que nuestro país cuente con una flexibilidad invaluable para afrontar las fluctuaciones internacionales y corregir nuestros potenciales desequilibrios. Si tuviésemos un tipo de cambio fijo, perderíamos esa herramienta, esa válvula de escape, y los problemas serían mucho más difíciles de solucionar, y sería la economía real la que se vería forzada a cambiar ante los cíclicos cambios del mundo. Quizás sin darnos cuenta, los argentinos ya estamos gozando de estos beneficios. Fíjense, durante el último año la economía argentina sufrió dos significativos shocks globales: el Brexit y la elección del presidente Trump. Este año vivimos hace unas semanas alguna turbulencia en Brasil. Los tres acontecimientos implicaban la necesidad de que nuestro tipo de cambio pudiera acomodarse a los cambios que sufrían las monedas de nuestros socios comerciales respecto a la divisa norteamericana. Por ejemplo, piensen qué habría pasado con la economía argentina si el peso no se hubiera podido acomodar ante un evento en el cual el real brasileño se depreciara 5, 6 o 7%. Sin embargo, estos shocks fueron absorbidos por la economía argentina sin mayores sobresaltos. De hecho, y retomo un tema del ministro Frigerio, el crecimiento del tercer trimestre del 2016 fue del 0,1%, el tercer trimestre respecto al segundo trimestre. Aumentó al 0,5% en el cuarto trimestre del 2016, se aceleró aproximadamente un 0,7% en el primer trimestre de este año, siempre respecto al trimestre anterior, y nuevamente se acelera cerca del 1,4% en el segundo trimestre del año 2017, según estimaciones multidisciplinarias del Ministerio de Hacienda. Es decir, que la economía pudo sortear estos embates externos sin que se vea afectada su dinámica de recuperación interna. Para esto sirve el tipo de cambio flotante. Charlando hace unos días con el presidente del Banco de la República de Colombia, surgió el tema de la crisis que ellos afrontaron en el año 1999, recuerden, después de la crisis rusa, del desforo ruso del 98. Y me decía que uno de los principales problemas que exacerbó esa situación tan delicada fue el hecho de que contaban en ese momento con una banda cambiaria. En épocas como esa, la reversión de flujos de capital y crisis, dicha rigidez del tipo de cambio obligaba a la autoridad monetaria a comportarse en forma más contractiva aún, aumentando la tasa de interés en pos de mantener la paridad cambiaria preestablecida. Este comportamiento procíclico, contractivo en las malas, expansivo en las buenas, empeoraba la situación macroeconómica todavía más, profundizando la recesión que comenzaba. Y Colombia tuvo la peor recesión del siglo XX en aquel año 1991. Una problemática similar afrontó la Argentina cuando recrudeció la crisis de la convertibilidad. La autoridad monetaria, obligada a mantener el tipo de cambio fijo, no puede más que comportarse en forma contractiva en los momentos malos, hasta que la situación se vuelve insostenible y el esquema quiebra con la salida totalmente destructiva de la situación cambiaria preestablecida. Este tipo de dinámica finaliza en general en crisis de grandes proporciones, como la del año 2001 en nuestro país, con las que sufrieron muchas economías latinoamericanas por esos años y en el pasado.
Los regímenes de tipo de cambio fijo tienden a generar amplificaciones de los ciclos, producen en general recuperaciones fuertes y posteriores crisis también muy fuertes, cuando los desequilibrios acumulados se vuelven insostenibles o la economía debe acomodarse a shocks externos, momentos en los que se vuelve inevitable la salida forzada del esquema de fijación. Esta secuencia le imprime una elevada volatilidad a la economía, con sus consecuentes efectos dañinos sobre el crecimiento de largo plazo del país. En un trabajo que publicamos junto a mi colega Gordon Levi-Sheyaki en una revista llamada American Economic Review hace unos años, estudiamos la relación entre los distintos regímenes de tipo de cambio y su impacto sobre el crecimiento económico, analizando una muestra de 183 países desde el año 1974 al año 2000. Encontramos que para el caso de los países en vías de desarrollo, los esquemas de tipo de cambio fijo incrementan la amplitud de los ciclos económicos. En cambio, un esquema de tipo de cambio flotante no solo permite un mayor margen de política económica, sino que suaviza las fluctuaciones del producto acortando la volatilidad de la economía. En dicho trabajo también hallamos que los esquemas cambiarios rígidos tienden a reducir la tasa de crecimiento de largo plazo de los países en desarrollo en más de un punto porcentual. Este resultado obviamente está asociado a la intensidad de las crisis que tendieron a experimentar los países que aplicaron tipos de cambios más rígidos. Por suerte aprendimos la lección y la mayoría de los países de la región han adoptado regímenes de tipo de cambio. Llegado a este punto, me gustaría reparar en un detalle no menor del funcionamiento de este esquema cambiario al que nos estamos acostumbrando a la época. Para que el tipo de cambio pueda fluctuar y responder ante vaivenes o desequilibrios, es indispensable permitir sus movimientos tanto hacia arriba como hacia abajo. Es decir, si las condiciones ameritan que la moneda se deprecie en algunos momentos, como puede haber sido hace unas semanas con la incertidumbre en Brasil, también debemos dejar, si las condiciones ameritan que la moneda se deprecie en algunos momentos, también debemos dejar que se aprecie en las coyunturas que alimentan su apreciación, de modo tal que los movimientos no sean siempre en la misma dirección. Esto permite que la dinámica del tipo de cambio comience a disociarse del resto de los precios de la economía, acotando lo que se llama el pass-through, el traslado de variaciones del tipo de cambio de precios, del cual ya lograron liberarse la mayoría de las economías de la región. Es decir, para que el tipo de cambio pueda subir tranquilo, sin generar disrupciones, es necesario también que pueda bajar tranquilo, moviéndose en el sentido que determinan las variables fundamentales de la economía. Partiendo de esta base, hoy vine con la idea de analizar cómo sería una conducción óptima de los negocios desde un punto de vista financiero en un país con tipo de cambio flotante. Quiero reflexionar sobre el hecho que ustedes como gerentes financieros poseen un valor increíble para brindarles a sus empresas en este nuevo contexto, ya que precisamente son los encargados de entender las dinámicas que se van haciendo presentes, de pensar las estrategias para administrar mejor los recursos financieros de sus organizaciones y realizar un manejo de riesgos inteligente. Trataré entonces tres temas puntuales. Acá no estoy empezando, ya. Trataré tres temas puntuales. La predictibilidad del tipo de cambio, la estrategia financiera óptima a seguir en este contexto y después una reflexión final sobre algunas novedades en el acceso al crédito y el costo del crédito. Vamos al primer punto, que es la predictibilidad del tipo de cambio. Como ya saben, uno de los primeros conceptos que se explican en los cursos de finanzas internacionales es que el precio de cualquier activo, o de finanzas en general, ¿no? El precio de cualquier activo que se comercializa libremente tiene un valor cuyo sendero futuro es totalmente imprevisible. Esta es una característica muy conocida del precio de los activos financieros, comprobada empíricamente y comienza con el trabajo seminal de Fama, por allá por el año 65, y siguió con sus contribuciones con muchos otros autores. Ahí puse algunas citas en el documento. En pocas palabras, este resultado implica que si los mercados funcionan correctamente, los precios de los activos vigentes reflejarán toda la información disponible en relación a los mismos. De este modo, si se sabe, por ejemplo, que el precio de un activo subirá en el futuro, los agentes en ese mercado incrementarán su demanda por dicho activo hoy
y en consecuencia su precio subirá hoy mismo hasta que el precio spot se arbitre con el valor esperado y la ganancia implícita de ese aumento futuro desaparezca. Si algo va a subir, lo compran antes. Si algo va a bajar, lo venden antes. Obviamente, esto aplica de igual manera para el tipo de cambio, en el contexto de flotación. En el mercado cambiario, los primeros que testearon esta hipótesis fueron dos economistas que en ese momento de la Universidad de Berkeley, que se llamaban Miss y Rogoff, en un trabajo que hizo historia por allá en el año 83, cuando el mundo desarrollado empezó a familiarizarse con los esquemas de tipo de cambio flotante. Básicamente evaluaron la calidad de los pronósticos, los tipos de cambios nominales que se desprendían de modelos econométricos y teóricos basados en determinantes potenciales de las paridades cambiarias y concluyeron que el modelo que mejor predecía la evolución del tipo de cambio era no tener ningún modelo. Tirar la moneda, va para arriba o va para abajo, predecía mejor que cualquiera de los otros modelos que uno pudiera construir analíticamente. ¿Está bien? Este hallazgo abona la teoría de Fama, según la cual es imposible anticipar cuál será el precio futuro de los distintos activos operados en mercados eficientes. Ergo, demostraron la imposibilidad de predecir la evolución futura del tipo de cambio en un contexto de flotación. Los técnicos del BCRA realizaron un análisis similar sobre el tipo de cambio argentino desde la implementación de la flotación cambiaria en diciembre de 2015 hasta hoy. Concluyeron que la tasa de precio diaria de depreciación del peso es lo que en términos estadísticos se denomina ruido blanco, por lo que el mismo es prácticamente imposible de predecir. Solo para ilustrar un poco este punto, fíjense a ver si este dato les llama la atención, es interesante reparar que desde que salimos del cepo, en el 51% de los días el tipo de cambio subió y en el 49% de los días el tipo de cambio bajó, dando cuenta del comportamiento más impredecible de nuestra moneda desde que la paridad cambiaria es flexible. En el gráfico a continuación, si tienen algún discurso en la mesa, se muestra un histograma de las variaciones mensuales del tipo de cambio nominal desde la eliminación del cepo. La distribución que surge sería bastante simétrica a cada lado del cero, de no ser por algunos valores atípicamente altos ubicados hacia la cola derecha del gráfico. Esta es otra evidencia de lo arriesgado que es apostar a un valor futuro del tipo de cambio ante la impredictibilidad del mismo contexto de fluctuación. Ahora bien, ¿qué implicancias tiene esto para ustedes como gerentes de finanzas de sus empresas? La primera es que dejar parte de su flujo de caja en posiciones abiertas en monedas extranjeras no aporta retorno, sino solo volatilidad. Las monedas pueden subir o bajar de precio en función de los shocks y movimientos que afectan a nuestra economía, pero no generan el valor esperado ganancias reales. Para decirlo de forma sencilla, tener un flujo de caja con ingresos en moneda extranjera, por ejemplo una empresa exportadora, y con costos en pesos, es una empresa exportadora que contrata mano de obra, alquileres e insumos locales, únicamente conlleva un riesgo de cotización sin ninguna garantía de que mantener esos ingresos en moneda externa y sin cobertura reporte un retorno real positivo. O sea, si el tipo de cambio puede subir o puede bajar, no piensen que porque dejan la posición abierta de los ingresos futuros en dólares van a tener una mejora en su ingreso real. Por la negativa, eso constituye un flujo de caja con un elevadísimo nivel de volatilidad, justamente porque las fluctuaciones en el valor de la divisa son muy altas. Esa volatilidad implica un estrés al flujo de caja de sus empresas que es necesario primero ser conscientes que existe, o sea, que están tomando una posición especulativa con el flujo de cajas, si no toman cobertura, y que segundo, que es necesario mitigar. Entonces, ¿qué conviene hacer? ¿O qué deberían hacer las empresas con operaciones cotidianas en las que el tipo de cambio está involucrado? El que no se pueda anticipar que va a ocurrir con el valor de las divisas externas, ¿quiere decir que no se pueda hacer nada al respecto? Para nada. De hecho, concluiremos que hay muchas y muy importantes cosas para hacer. Entonces, es el primer punto de la predictibilidad del tipo de cambio y su impacto en el caso. Vamos a la estrategia financiera óptima a seguir en este contexto. Pensemos en una empresa que exporta, que tiene costos en pesos pero ingresos en dólares. Alternativamente podríamos ingresar a una empresa con costos en dólares e ingresos en pesos. Una empresa más importadora, más exportadora. Sería lo mismo que pasa.
Esto quiere decir que el flujo de fondos de estas empresas en pesos se encuentra expuestos a las fluctuaciones del valor del dólar. El flujo de caja en pesos se encuentra sujeto a las fluctuaciones del valor del tipo de cambio. ¿Cómo se maneja el flujo de fondos de una empresa exportadora en este contexto? La estrategia óptima consiste en tomar una cobertura, es decir, un hedge de los flujos de venta al exterior y de las compras. De esta manera se elimina el componente de tipo de cambio de la ecuación, ya que los ingresos en moneda extranjera quedan fijos en pesos. Lo mismo vale para empresas que tienen ingresos en pesos y costos en moneda extranjera. Y acá viene lo más importante. Ahora sí, si no me están escuchando, esta parte sí escuchen, porque este párrafo que viene ahora es central, ¿ok? Este acá vale plata, este párrafo vale plata. Además de lograr esto, es decir, ese flujo de caja en dólares, en vez de dejarlo expuesto y abierto a las fluctuaciones, que en pesos podrá dar muy poco si el tipo de cambio se aprecia, o podrá dar mucho si el tipo de cambio se deprecia, pero como vimos, no saben ustedes si va a ir para arriba o va a ir para abajo, porque la mitad de los días va para arriba, la mitad de los días va para abajo. Pues además de lograr esto, que de por sí es valioso, que es eliminar ese riesgo, existe un beneficio adicional. Acá viene la clave. Como ustedes saben, los valores de los futuros de tipo de cambio están arbitrados con el diferencial de tasas locales de interés, es decir, el diferencial de la tasa local respecto a la internacional. Y les puse la fórmula, que es la fórmula de la arbitraje cubierto de tasas de interés. El diferencial de tasas de interés es igual al descuento sobre el futuro. Donde I es la tasa de interés doméstica y expresa la tasa de interés internacional y FT más 1 el valor del futuro del tipo de cambio correspondiente. Es la famosa paridad cubierta de tasas de interés. Actualmente dicha paridad se cumple de manera prácticamente perfecta y viene de un gráfico que mira cómo se cumplió esta paridad en los últimos años. Tal como puede verse la línea... No, sí, tal como puede verse, la línea azul indica que en el presente la devaluación esperada implícita del mercado de futuros se encuentra arbitrada con el diferencial de tasas entre la LEBAC y la LIBOR en dólares. Esto quiere decir que la venta a futuro implicará una trayectoria para el tipo de cambio que compense el costo del financiamiento local. Entonces, si van a la página 25, les muestro el flujo de caja de ustedes del mes de junio, julio, agosto, hasta abril del año 2018, ¿a qué tipo de cambio lo podrían vender? Es decir, si ustedes son una empresa exportadora que van a tener y ustedes planifican cierto nivel de ventas externas en tal momento, podrían hoy estar fijando el valor en pesos de esas ventas externas al tipo de cambio futuro y este es el valor. Por ejemplo, si ustedes venden en enero, hoy podrían estar vendiendo su producción en enero a 18.02 pesos por dólar. Pero ahora viene lo importante. Dice así. Resumiendo, mediante la cobertura de las operaciones, no solo se elimina el riesgo cambiario del flujo de caja, sino que esta operación de cobertura rendirá la tasa de interés local en pesos menos la internacional. Y acá. Pero recuerden, y esto es clave, que en tanto el Banco Central busca garantizar que la tasa de interés real nominal se ubique por encima del nivel de inflación esperado, ya que es parte de su política antiinflacionaria, como dijimos al comienzo, operando de esta manera, la empresa sí puede obtener un aumento en su nivel de ingresos en términos reales. Porque va a estar vendiendo un tipo de cambio que va a dar la tasa de interés nominal, y la tasa de interés nominal del Banco Central hoy la pone en términos reales positiva. Entonces ustedes obtienen un retorno real al flujo futuro, mientras que si no hedgean eso, lo único que tienen es volatilidad sin ingreso real. Es decir, que trabajar con cobertura no solo elimina la volatilidad cambiaria, sino que aumenta ingresos en términos reales, repito, porque el Banco Central busca una tasa de interés real positiva. Resulta sorprendente la poca utilización de estos mecanismos entre los gerentes de finanzas locales. Falta que obviamente hay que atribuir a que el régimen de tipo de cambio flotante recién comienza en nuestro país. Pero es indudable que esta estrategia de manejo financiero es muy superior a mantener una posición abierta en moneda extranjera, la cual es especulativa y con un ingreso real y es un poco largo. Hay que aguantarlo. Ya termino. Es interesante señalar que esta situación la vivieron todos los países de la región
implementaron tipos de cambio flexible y les dejo un gráfico que muestra cómo los empresarios chilenos, a medida que se consolidaba el régimen de flotación en su país, fueron generando más cobertura en los mercados futuros de cambio, se los recuerdo. Bueno, les voy a hacer unas reflexiones finales para terminar sobre el acceso al crédito. Y lo que voy a hablar es algunas novedades regulatorias que hemos implementado en los últimos meses que creo que pueden ser útiles. Ok, entonces para ello repasemos cuál es la situación actual de los préstamos comerciales y sus distintos segmentos, efectuando un pequeño análisis de las condiciones de financiamiento a las que pueden acceder las empresas hoy en día. En primer lugar, en el gráfico siguiente, pueden ver que las tasas de interés de los documentos no son afirman precios. Las tasas de interés para estos préstamos cuyo plazo promedio ronda entre los 10 y 15 meses, en general se encuentran en el rango del 22 al 23%. Si me aguantan dos minutitos más, ya termino. Ya por debajo de los valores vigentes durante los últimos años del gobierno anterior. Por supuesto que la dinámica y las expectativas de inflación son diferentes en este momento. Las tasas nominales en el 2015 eran bastante más elevadas, pero no se puede soslayar este punto de estudiar la coyuntura del acceso al crédito local. En segundo término, como seguro ya tienen presente, el segmento de crédito en moneda extranjera viene creciendo de forma acentuada desde la eliminación del cepo cambiario. Este fenómeno se produjo en un contexto en el que las tasas de interés de esta línea se desplomaron a valores inéditamente bajos, en un rango pasando de un rango de entre 5 y 6% a fines del año 2015 a uno de entre 2 y 3%. Como consecuencia de nuestra decisión de generar incentivos para volcar hacia la actividad productiva los abundantes recursos ociosos en dólares que existen en el sistema financiero local. Recuerden que tras la eliminación del cepo y el sinceramiento fiscal y la flexibilización general de las restricciones que ahogaban nuestro sector externo, los depósitos en moneda extranjera del sector privado pasaron de unos 9.300 millones de dólares en diciembre del 2015 a más de 23.000 millones de dólares hoy. Durante los últimos meses hicimos tres cosas: ampliamos muchísimo los destinos permitidos para la aplicación de créditos en dólares del año pasado, ya lo hemos discutido acá, así que simplemente les voy a comentar las últimas tres novedades de las últimas semanas. Entonces, en enero permitimos que una porción de los depósitos en dólares pueda ser destinada a préstamos para proyectos de inversión referidos a la ganadería bovina, que era una de las actividades que no estaba incluida en los destinos de préstamos en dólares. A fines de abril se dispuso que las entidades financieras podrán destinar parte de estos fondos a financiar a los importadores de productos o servicios argentinos. Es decir, ustedes exportan algo a Brasil, el banco puede tomar un crédito acá para darle financiamiento al que les compra a ustedes en Brasil. Cuando así se acuerdan, cuando nos venden material ferroviario y nos venden con financiamiento, ahora pueden usar los depósitos en dólares para proveer ustedes ese financiamiento a sus clientes afuera. Mecanismo mediante el cual los bancos argentinos podrán transformarse en fuente de fondeo para clientes de empresas importadoras argentinas, cumpliendo un rol similar al que cumplen los bancos de desarrollo en otros países, como el BND, el Simbank, etc. Para decirlo en sencillo, un banco argentino puede usar su capacidad de prestar en dólares para financiar a sus clientes en el exterior. Eso lo hicimos a fines de abril. Por primera vez en años, las empresas argentinas pueden salir al mundo ofreciendo productos y financiamiento para los mismos. Más recientemente, hace unos días, abrimos la posibilidad de que accedan al crédito en dólares para cualquier uso aquellos residentes que requieran financiaciones que estén garantizadas por cartas de crédito stand-by emitidas por bancos del exterior. ¿Esto qué quiere decir? Esto último fue pensado para utilizar los 100.000 millones de dólares que los argentinos han planteado en el exterior como una cobertura de descalce que permite ampliar el uso de los dólares en el sistema local. Así, por ejemplo, un desarrollador inmobiliario, los depósitos en dólares no se podían usar para un negocio inmobiliario, pero que tiene activos en el exterior, puede usar esos activos como garantía para que el banco local aplique recursos de depósitos en dólares. Como en este caso la garantía cambiaria cubre el descalce cambiario, no debe hacerlo el préstamo, con lo cual su uso queda liberado para cualquier fin. Muy bien. Les pongo un gráfico que muestra la evolución de las tasas en dólares que están vigentes en nuestro país
tanto en depósitos de créditos bancarios como también en financiamiento del mercado de capitales. La reducción del costo del capital constituye una tangible mejora de competitividad para nuestras empresas exportadoras. No es sorpresa que el monto total de créditos subió de 2.900 millones a casi 12.000 millones de dólares. Bueno, finalmente el otro segmento que impulsamos del Banco Central es el de las UVAs, unidades de valor adquisitivo, la herramienta que nos permitirá volver a pensar a largo plazo en pesos en nuestro país. Estimo que no es noticia para ustedes que los créditos hipotecarios en esta denominación están creciendo mes a mes y que el stock de créditos hipotecarios ha vuelto a crecer luego de un letargo que ha durado 10 años. La clave es que los créditos hipotecarios en UVAs logran que las cuotas de estos préstamos sean similares al valor de un alquiler. Finalmente logramos algo que hasta hace poco parecía un sueño inalcanzable. En Argentina cueste lo mismo comprar que alquilar. Claro que es preciso, para que este mercado se desarrolle cada vez más, que exista un crecimiento acorde del fondeo en la misma denominación. Es en este respecto que se encuadran las nuevas emisiones de ONs en UVAs que ya efectuaron el Banco Provincia y el Banco Hipotecario y que también está por realizar el Banco Ciudad. El surgimiento de estos títulos permitirá el crecimiento del mercado de instrumentos denominados en UVAs que impulsarán tanto el ahorro como la inversión a largo plazo en nuestra moneda. Algo tanto anhelado como impensable en el pasado, y cuya asignatura pendiente ahora es extenderla al crédito corporativo. O sea, el crédito en UVA no es para los hipotecarios. El crédito en UVA puede ser para un proyecto de inversión productiva. Muchos bancos privados, les digo por ejemplo el Santander, por ejemplo me han comentado que ellos tienen estas líneas activas, pero todavía con poca demanda. Es decir, existen créditos corporativos UVA, pero no hay demanda. Entonces, digo, bueno, por ahí comento acá, recién me comentaba Claudio Sofía del Banco Ciudad, que parece que lo van a lanzar también en el Banco Ciudad, puede llegar a resultarles interesante. Los invito a interiorizarse porque la estructura de un crédito UVA permite reducir las obligaciones financieras en el corto plazo, haciéndolas más estables a lo largo de todo el proyecto de inversión y generando una significativamente mayor capacidad prestable para cada cash flow. De la misma manera que permite mayor endeudamiento para un crédito hipotecario para cada ingreso. Listo. Ahora sí cerramos, esperando que estos comentarios y reflexiones ayuden para que entre todos podamos lograr por fin una macroeconomía argentina estable, capaz de crecer en forma sostenida durante décadas, en una Argentina capaz de crecer y crecer verdaderamente a largo plazo. Disculpen la extensión, muchas gracias.